Gerardo, ¿cómo se llamaba? Profesor, el que tenía un ojo se llamaba Cíclope. El que tenía un ojo de ciclo. Se llamaba Esfinge. También le hice una pregunta, que era, que de día caminaba con 4 patas, en el atardecer caminaba con 2 y en el anochecer caminaba con 3. Ya, ¿cuál era, La respuesta, profesora, ¡El humano! Humano. cuál era la Todos pregunta? saben, profe, ya todos saben. Pero ¿cuál es la pregunta, pues? ¿Cuál? Es el Ay, humano. Es ¿No? el humano. No, ¿cuál era la pregunta? Se lo acabo de decir. ¿Cuál es el animal que camina en el Ah, ya, amanecer? ya. Así tiene En que. el amanecer Así. camina de 2 patas y en el atardecer camina de dos y en la dos, noche y y la en el anochecer camina de 4, de 3. tres. Tres, tres. Muy También bien. profesor de la Odisea, Ya, ¿qué tiene la odisea? del Cíclope. Ya, ¿qué tiene, pues? Homero. Le dijo a su padre que al barco, no me acuerdo, pero era la historia que escribió Homero. Ah, ya, claro, él se logra. A Homero se le adjudica haber escrito estas dos obras, tanto la Odisea como también la Ilíada. Y también que se llama de que le tiró algo al ojo del Cíclope y se quedó tuerto. El Cíclope se quedó tuerto. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profesor, porque creo que Ulises se peleó con él y lo engañó. Ya, a ver, vamos a definir eso. Si, Profesor, el cíclope tiene un ojo, solo un ojo en su frente. ya, entonces, Lo demás es gigante y como si fuera una persona normal, pero con un ojo. ya, muy bien. Entonces, hablando de ello, si al Cíclope le Ulises le punzó el ojo, ¿se quedó tuerto o se quedó ciego? Ciego, profesor. Ciego. Ciego. Porque, ¿Por qué ya no ve, pe? claro, no puede estar tuerto. Tuerto es el que no mira con un ojo, pues. Sí, sí. ¿Ya ve? Sí. El Entonces, manco es el que no tiene brazo, creo, ¿no? sí, muy bien Está bien. entonces. Está bien, ¿ven? Ya está, perfecto entonces. A ver, pero eso solamente la cultura aria y de los egipcios que se recuerdan, es el libro anterior. El profesor Tutankamón, ¿Ya? los, los faraones, ¿Ya? también de la esfinge, tiene una estatua. ¿Ya? De la península ibérica, después de los faraones, Tutankamón, su padre se murió joven, todo él también, todo eso, profesor. A ver, ya, muy bien. A ver, Gerardo, ¿tú qué recuerdas? De los griegos, profesor, yo recuerdo de que a los gatos los trataban como unos dioses. Ya, está muy bien. ¿Qué más? Está bien. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cualquiera, a ver, cualquiera. A ver, ¿qué? Ah, profe, no me acuerdo de que en Roma se dice César y que ¿cómo se está? O sea, en Grecia se dice. Ay, ya me olvidé. De la cicuta, ¿cómo se Sócrates? No, sí. Sócrates, que se murió. ¿Qué pasó? Sí, con la Ah, y cicuta. también Sócrates quería corromper la juventud. A ver, chicos. Bueno, quería que su muerte sea un ejemplo. Ay, sí, eso sí, pero no quería corromper. Ya, está bien, está bien. Le acusaron que quería corromper, ¿no? Le acusaron, cosa que no es cierto. Ya. Ya, Ah, mentira. muy bien, entonces, se le dieron la cicuta. ¿Para qué le dieron? Para que muera. ¿Cómo Era, era? le dieron pena de muerte, ¿no? Y con eso tenía que tomar la Sí. cicuta. Hubiera muerto mejor en una silla eléctrica. Más Ah, piola. perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pero, Oye, a ver, profesor, ya dime. morir ya con un veneno es una forma pasiva de morir sin sufrir, pero en una silla eléctrica ahí vas a sufrir. Puede que sí, puede que no, pero igual las dos pues son quitarle la vida a una persona. Sí.
Muy bien, ya. A ver, si yo les digo de derechos, ¿saben qué me pueden decir de derechos? Profesor, las reglas de Hammurabi. La r- mm, Leyes, ya, leyes. en realidad le dicen código, porque en realidad no sería código, es más complejo, pero ya está bien, muy bien. ¿Qué nos dice? A ver ahí, ¿qué nos enseña? Oreja por oreja, diente por diente. Oreja por ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja. Ya muy, Oreja. ya está muy bien, ya ven, su máquina, ustedes son unos dioses, ¿ya ven? Es memorístico. Hasta cualquier secundaria no va a saber, ustedes ya saben ya. Profesor. Muy bien, entonces. Van a ver que hasta los de que uno esté en secundaria no va a saber todo lo que ustedes saben. Profesor, Dime. ¿qué fue del niño nuevo? No sé, no me dicen nada tampoco. ¿Qué voy a decirles? Pues si no quieren. Profe, no va a venir su amigo el Máximo. No me dicen nada, pues. ¿Qué será, pues? El otro, Tampoco. el mínimo, ya del máximo, el mínimo. Tampoco, pues nada, ni uno. Pero no importa, vamos a seguir. Ya ahora sí. Entonces, vamos a en ese orden que les dije, ¿no? Primero es Fabricio, Danilo, Aidan y Gerardo. Después te voy a ¿dónde está? Ahí está. A ver, mi cronómetro. Uy, tembló. No escuchan, está temblando mi cuarto. No, pero no escuché, solo se escucha de que... Sigue, profesora, temblar a tu casa. Sí. O profesor, no será tampoco que están haciendo La casa nueva ahí, por ahí. ¿Qué están haciendo? Están techando. Ya. Ah, por eso. Y ahora. Ahí está la respuesta. Ya, muy bien, voy a arreglar esto. A ver, pa. Empieza entonces, Danilo. ¡Oh, profesora Fabricio! Ah, ya, perdón, Fabricio. Sí, Fabricio, sí. Aquí, los griegos, tanto de Occidente como de Oriente, habían sacrificado sus libertades a su ideal de soberanía urbana irrestricta. Cegados por esta idea, no comprendieron el peligro que amenazaba a la independencia de todos y quien sistemáticamente se niega a ceder algo cuando priman vientos contrarios indomables, tarde o temprano cesa de desempeñar un papel en la evolución de la humanidad. No me digas, allá. Los etruscos. Los griegos han transmitido a la humanidad el amor a la belleza. El genio de las artes floreció como un prodigio en este pueblo bendecido por los dioses. Por primera vez allí, los pensadores intentaron penetrar en el mundo de las ideas, llevados únicamente por la razón. Los helenos fueron los creadores de la libertad de pensamiento y por eso mismo los fundadores de la ciencia. Nunca lo hubieran conseguido sin el vigoroso individualismo que caracterizó toda su historia. El individualismo griego proporcionaba a cada hombre la ocasión de desenvolverse con la libertad. Por eso, en cierto modo, la historia griega abunda en hombres insignes. Pero la medalla también tiene su reverso.
Hubo un tiempo en que se consideraba al mundo griego como un mundo ideal, pero un examen más atento y desapasionado nos quita esa ilusión. Ahora sabemos cuántos defectos y errores ensombrecieron la aureola de la vida griega. Basta pensar en la esclavitud y en la situación social de la mujer, lo que constituía la fuerza de los helenos en el plano cultural. Era su debilidad desde el punto de vista político. La falta de unión y las disensiones determinaron su destino. Lo que los griegos no pudieron alcanzar, lo consiguió otro pueblo menos dúctil, pero más realista, asentado en la central de las tres grandes penínsulas que se desgajan del continente europeo para avanzar al Mediterráneo. Grecia e Italia viven de espaldas una de otra. Los puertos de Grecia están situados en la costa oriental, los de Italia en el litoral poniente. En Grecia, los campos más fértiles se encuentran en las costas orientales. Las regiones más ricas de Italia se hallan al oeste de los Apeninos, protegidas de los vientos del norte. Se puede decir, pues, que Grecia mira hacia el oriente e Italia hacia occidente. Observación que vale tanto para la historia como para la geografía. Grecia tenía comunicaciones naturales con Asia Menor y Egipto. Por el contrario, los pueblos de Italia, sin ningún rosario de islas a lo largo de sus costas, vivieron mucho tiempo replegados en sí mismos. Los valles eran muy fértiles y la vida del campesino era menos peligrosa que la del marino. La prehistoria terminó mucho más tarde en Italia que en Grecia. La población no abandonó su estado cultural primitivo sino después de mucho tiempo. En aquella época remota, la península estaba habitada por tribus que hablaban lenguas distintas, indoeuropeas o no. La arqueología puede remontar su evolución hasta la edad de piedra y el periodo de las cavernas, pero con una luz difusa e intermitente sobre ese pasado misterioso. Los pueblos introdujeron la cultura en Italia, los etruscos y los griegos. Aquellos se establecieron en la vertiente occidental de los Apeninos centrales. Estos en Sicilia e Italia meridional desde el siglo VIII a.C. Así llegaron lentamente los griegos a ser vecinos de los etruscos e influyeron en su cultura. En efecto, el influjo cultural de los helenos no se limitó a la colonización de la Magna Grecia. Echaron también la semilla de la civilización en Etruria y en el Lacio. Sin embargo, estas dos regiones
los griegos no eran ya colonos, sino simples mercaderes. Profesor, estoy tocando mi puerta. Ahorita Ok, vuelvo. ya. Profesor, ¿ya mando los fallos? No, todavía no, falta. Que vean, aclarar eso. Profe, pero usted va a marcar, Claro, estoy marcando, pues, ¿lo ves? pero no marcó nada. Porque está fallando menos, pues. No marcó nada, nadita. No está fallando, pues. Está mal, profe. Sí, al inicio te había aumentado, por ejemplo, en este mar, algo así decía, y dijo este mar, algo así. Ya, pues ustedes por eso están ahí también. Profesor, ahorita ya voy a leer, mientras pide, va explicando el mapa. Ya. Acá tenemos Etruria y el Lazio. Hacia del 490 antes de Cristo. Extensión de Etruria, todo esto de acá. Liga Latina. Está acá abajo. Liga Latina se refiere cómo nació el latín. Ese era una aldeíta, pues acá está en el chiquitito. Eran varios, ni siquiera uno solo. Y de ahí nació nuestra lengua, chiquitito. Para que tengan noción de geográfica, a ver, es como, a ver, toda Arequipa, oye, Mariana Malgar, ¿ya? Supongamos que Mariana Malgar es todo este mapa. Y la aldea de los latinos solamente sería, pues, a ver, no sé, la cancha de la Rinconada, esito nada más. Chiquitito. Y mira, y de esa lengua ha nacido nuestra lengua, de la latina. ¿Qué otras lenguas más han nacido? A ver, si recuerdo, sí les dije eso varias veces. Profesor, yo me recuerdo una lengua, pues no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se Ya, dice? profesor, ya volví. Ya, un momentito. ¿Qué más? A ver, ¿qué se recuerda? ¿Qué lenguas? A ver. Las lenguas, profesor, la latina, De la lengua latina, ¿qué lenguas han nacido? la, Entonces, El francés, muy bien. ¿Qué más? el, ¿Cuál? ¿el inglés? El inglés, ¿no? el castellano, profesor. El castellano, muy bien. Estamos hablando, pues nosotros somos herederos de ahí. ¿Qué El más? italiano, El italiano, muy bien. ¿Qué más? el italini, ¿El cuál? Profesor, usted un día nos ha dicho todo el salvadoreño. de la lengua latina, nos ha dicho, o sea, de Claro. cuál es la lengua Por eso, pues, latina. recuérdense, ya me dijeron castellano, latín, francés, ¿qué más? Faltan dos. Hay más, pero quiero que... Ya me dijeron italiano. ¿Español? Ya dijeron, pues, Teresina, castellano, español, lo mismo, pues. No, de España. Está bien. Otro. En Brasil, ¿qué lengua hablan? Brasileño. portugués, Ya, muy bien, el portugués. Y hay una que no está más alejada, pero también es parte de la latina. Es el rumano, ¿ya? Rumano. No ro, es rum. rumano, así como el rum rum. Ajá, rumano. Muy bien. Ya, pues, Ok, vaya. profesor, voy a seguir leyendo. Listo, sigue, Mauricio. Ok, profesor. Los historiadores no están de acuerdo sobre su origen. Si bien admiten unánimes que la civilización etrusca apareció en Italia central en ese mismo siglo 8 antes de Cristo, sin obstáculo aparente a la civilización vila, Profesor Lain. vilanoviana, sólidamente implanta en el Lacio desde comienzos del primer milenio antes de Cristo. Según antiguas tradiciones griegas citadas por Heródoto, los etruscos vivieron primero en Lidia, Asia Menor, pero el hambre los ahuyentó de allí. Sea lo que fuere,
Los restos etruscos prueban la existencia de contactos muy estrechos con Oriente desde la época muy antigua. Desde época muy antigua. Se ha encontrado un vaso de piedra con el nombre de un faraón egipcio que reinó hacia el año 700 a.C. y varios escarabajos. Algunos de los cuales son egipcios y otros copias etruscas. La arquitectura ofrece semejanzas más notables aún. Los templos etruscos no están construidos, a diferencia de los griegos y de los romanos, de época posterior, sobre una plataforma elevada. Así se hacía en Oriente y en ello puede apreciarse la influencia de las montañas artificiales. Sigurat. Así por eso se dice, ¿no? Sigurat. Sí. Sigurat. De los sumerios. Los romanos tomaron también de los etruscos su tipo singular de habitación. La casa con atrio que consta de una sala de recepción situada entre la casa, en cuyo muro del fondo se abren 3 puertas de acceso a las habitaciones privadas. En Chipre se han descubierto palacios de trazado similar. Muy bien. Hasta ahí nomás. A ver, A ver, comienza a ver. No me fallas. Sí, Aidan, a ver, dime. 6, profesor. Gerardo. No, perdón, bonito. Es Fabricio, ¿no? Sí, Gerardo. No, 5. 5. Danilo. 7, profe. 7. Ya. Acá no hay tilde, en Fabricio, tienes que darte cuenta. Si habría tilde, ya le dije, cuando la mayor fuerza de voz está en la I, en las vocales débiles. ¿Cuáles son las vocales débiles? Es la I y la U. Ahí recién se va a tildar, siempre va a haber tilde, si es que la mayor fuerza de voz está en la I o en la U. Ahí sí. entonces sería con atrio. Exacto, atrio. Ahí no hay. Si diría atrio, ahí sí lleva una tilde porque está en la mayor fuerza de voz, está en la I, pero no hay una fuerza de voz ahí. No hay una tilde. Así como río. Río tiene, ¿no es cierto? La tilde tiene la I, ¿no es cierto? Río. Sí, profesor. Entonces se tilda. ¿Por qué? Porque es una débil. Y si la mayor fuerza de voz está en la débil, se va a tildar. Siempre, ¿ya? Ok, profesor. Estar ahí. Y claro, si está al lado de una fuerte también, pues no va a estar, por ejemplo, acá, es una débil. No, siempre se va a tildar. No, pues esto es otra regla, es otra forma de tilde. ¿Por qué? Porque esta es aguda, grave, y es el último, esdrújula, ¿no? Y hemos dicho que las esdrújulas siempre llevan tilde. Acá has leído implantan. A ver, vamos a ver. Los demás han hecho más. Acá también eturía también lo mismo. Acá has aumentado una palabra con la libertad. No, creo. ¿Dónde has leído? Soy profesor, de lo que usted me ha marcado, yo marqué 4, me equivoqué en 4 palabras. Desde acá. He leído desde... No, Profesor, ya vamos a acabar el libro. sí, 2. Hay todavía otro libro, no se preocupen. 2, 3, 4. Profesor, yo creo que el miércoles acabamos el libro. 4. Hoy día, profesor, yo digo. No,
No es más, el martes. Hoy día, profesor, porque estamos en 273 y son 280, así que hoy día. acaban, profesor. ¿Qué va a ser? Doctor, me equivoqué en 4, perdón. Sí, 4. Acá no son. Acá te has quedado, ¿no es cierto? Seguridad, sí. A ver, ¿a quién le toca ahora? ¡A mí! Danilo, listo. A ver, sí, Danilo. La profesora, sí, ahora sí. Como los demás pueblos de... Un momentito. Juan, me está olvidando una cosa. Un momentito, no te desesperes. A ver. Fabricio. One moment, Toro. One moment. Arrancar. Ya, listo. 1, 2, 3, ya. Ya. Como los demás pueblos del cercano oriente, los etruscos representaban toda clase de animales fabulosos y los muros de sus tumbas. Nos ofrecen el muestrario de una fauna variadísima: esfinges, grifos y quimeras, grifos y quimeras. Están inspirados en los modelos de Oriente a través de Grecia, aunque en general la influencia de esta pronto fue mucho más intensa que la oriental. Puede decirse que el arte etrusco es, en gran medida, un producto del arte griego. La huella profunda que ejercieron las leyendas y los mitos griegos en el alma etrusca puede apreciarse en la escultura en su edad de oro. Etruria integraba una liga que agrupaba dos estados urbanos, ricos y poderosos, cada cual con un gobierno independiente. Parece que esta liga no tuvo carácter religioso, pero no debe olvidarse que en aquel tiempo religión y política iban de la mano. Las ciudades etruscas, mientras estuvieron unidas, aparecieron a veces en la escena histórica. Firmaron un tratado de paz con Cartago. Me importa. Cartago. Sometieron a Córcega y crearon dificultades a los griegos de Italia meridional, tanto en tierra como en mar. Etruria era una potencia con la que debía contarse. Sus puertos albergaban muchos navíos que traían cargamentos desde Grecia y desde Oriente y que navegaban hasta Corinto para importar sus productos. Los arqueólogos han podido aclarar que los barcos etruscos llevaban obras de artesanía griega a Cartago y las colonias griegas no tenían contacto directo. El hallazgo de obras típicas de la cerámica etrusca en muchos países del Mediterráneo nos comprueba las extensas relaciones comerciales de los Lee lo que te has pasado todo eso. el ser el servirse de el servirse el servirse de Etruria como intermedio demuestra el odio moral entre griegos y fenicios, y el hallazgo de obras típicas de la cerámica etrusca en muchos países del Mediterráneo nos comprueba las extensas relaciones comerciales de los etruscos y que los artesanos de Caere, ¿qué dice ahí? Caere. ¿Cómo se dice eso, profesor? Caer, está bien. Caere y de Tarquinia. No, Tarquinia. Fabricaban objetos de arte apreciado por los griegos enamorados de lo bello y saturados ya de productos orientales. El comercio y la navegación enriquecían al país y por
Y por ello los etruscos tenían muchas más necesidades que sus vecinos, residentes en minúsculos estados agrícolas atrasados. Entre otros, la Roma de esta época, la clase superior etrusca gozaba de elevado nivel de vida. Y en Roma, y en Roma era proverbial. ¡Ah! Y en Roma era hay una tilde. Proverbial. Era proverbial la molicie de los afeminados etruscos. El arte etrusco se inspiraba en modelos griegos. Sin embargo, los estados urbanos de Etruria eran lo bastante independientes para dar un sello propio a sus productos. Con todo, lo, lo etrusco lo etrusco típico nos parece más o menos rudo y, a menudo, de dudoso gusto. Cuando los etruscos iniciaron su contacto con el arte griego, este se hallaba todavía en el estadio arcaico de su evolución. Los etruscos conservaron ese arcaísmo durante mucho tiempo, síntoma de su gusto, y cuando el arte griego pasó de la etapa arcaica a la clásica, el arte etrusco no siguió esta evolución. Debía, debía gustarles la rigidez y ornamentación del arte arcaico, incapaces de concebir ideas abstractas, pese a todas sus estilizaciones ornamentales. Las estatuas etruscas muestran un realismo muy particular y concreto, no lo sublime y lo sobrenatural. Esto se observa aún en el arte posterior, cuando los etruscos perdieron su potencia política. Entonces, abandonando el estilo ar- arcaico, buscaban plasmar el cuerpo humano con más realismo. Es difícil poder imaginar mayor contraste que el que ofrecen las esculturas funerarias etruscas y las esculturas griegas contemporáneas. Las figuras griegas representan tipos ideales, los retratos etruscos, de un realismo despiadado, representan hombres toscos y feos. Viendo estas estatuas, hay que confesar que los romanos no se equivocan del todo al describir a los etruscos como individuos gordos y panzudos. Esta tendencia artística etrusca era nueva y por entero opuesta a la griega. Los romanos supieron apreciarlo en justa medida, como tendremos ocasión de comprobar en el arte romano. Los más bellos tesoros artísticos que los etruscos nos han legado son sus espléndidas tumbas de paredes decoradas con frescos, considerados hoy como una de las más destacadas curiosidades arqueológicas que posee Italia. Solo las últimas moradas de los egipcios de noble alcurnia pueden rivalizar con las tumbas etruscas desde el punto de vista ornamental. Para los etruscos, como para los egipcios, la muerte y los funerales tenían importancia capital en el terreno religioso. La muerte debía inspirarles un terror sin límites. Ningún pueblo de Europa ha imaginado criaturas más espantosas como los demonios etruscos, con garras y pico de aves de rapiña, cabellos de un rojo brillante y ojos feroces y ardientes en su rostro amarillento. Los etruscos decoraban sus tumbas con las más alegres escenas de su vida, como si quisieran contrarrestar la muerte. Se ven colosales, se ven colosales festines, juegos y bailes en que las danzarinas marcan el ritmo con los dedos. Las tumbas de Cae... Profesor, ¿cómo se dice eso? Caere. Ya, las tumbas de Caere recuerdan a las egipcias, en donde todo parecía dispuesto para una nueva vida más allá de las fronteras de la muerte, y nos muestran gráficamente cómo los etruscos ricos instalaban sus casas. Las pinturas sepulcrales son muestra de una elegancia tan refinada que recuerdan los frescos del palacio de Nosos. ¿Está bien así, no? Sí, sí. ¿Nosos o se dice Nosos? Está bien osos, está bien osos. Si los escritores griegos y romanos cantaron la belleza de las mujeres etruscas, las pinturas sepulcrales confirman tal acerto. Esas mujeres dedicaban mucho tiempo al cuidado de su aspecto externo. En Etruria, como en Egipto, solo una clase social rica
social rica y limitada podría permitirse el lujo de tan magníficas tumbas. Entre los miles de sepulcros etruscos descubiertos, solo unos 80 están adornados con pinturas, por lo que el estudio de las sepulturas no permite sacar conclusiones en cuanto al género de vida de los etruscos, ya que nos ofrecerían un solo aspecto de la situación. Como dice un historiador inglés, el pueblo que conquistó la mitad de Italia y la hizo alcanzar un elevado nivel de cultura, no pasó todo el tiempo asistiendo a fiestas, borracheras, carreras, combates de boxeo y de lucha, y conciertos de flauta. La mayor parte de las tumbas han sido descubiertas en las cercanías de Tarquinia, ciudad situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Roma. Desde el punto de vista artístico, los hallazgos más estimados de las mismas son los vasos griegos, casi siempre de calidad incomparable. Los, alf- alfe- los los alfareros de Atenas exportaron durante mucho tiempo sus mejores artículos a estas regiones. Casi todo cuanto sabemos de los etruscos los debemos a estas tumbas. En cuanto a su lengua, es todavía un enigma. Pese a las valiosas aportaciones de los filólogos, se puede leer la escritura sin dificultad, pues las letras son las del alfabeto griego. Pues las letras son las del alfabeto griego, pero hasta el presente solo ha podido traducirse un corto número de palabras. Sería muy importante determinar el grupo lingüístico al que pertenecen los etruscos, pero en esta cuestión las teorías son casi tan numerosas como las similitudes lingüísticas. ¿Era, era o no una lengua indoeuropea? ¿Era, era o no una lengua indoeuropea? El problema, según parece, tiene respuesta negativa. Muy bien. Ah. Ya. A ver, comienza. Un momentito antes de eso. Es Danilo, ¿no? Ya, a ver, Aidan. Sí, profesor. Gerardo. Fuerte. 6. Fabricio. Profesor 10. 10. Muy bien. Ahora, ¿a quién le toca? Ahí Daniel. la veo. Aidan. Aidan, perdón. Ya, pero yo igual. No, profesor, no me toca a mí, le toca a Gerardo, porque era Fabricio Danilo Gerardo. ¿No? Era Fabricio Gerardo Aidan. A ver, ya no tengo tiempo. Toca, falta. Acá le falta. Acá te has equivocado, te has comido eso. Uno. Ya. Etruscos, te has puesto la S, estás leyendo bien. Uno, dos. Sublime, no me lo puedo hecho, pero estás equivocado acá. Sublime, creo que sí. Último. Tres. Tarquinía. Cuatro. Cinco. Te comiste seis. Quimeras, seis, siete. Ya, siete. Las cosas. Tienes que tener cuidado donde está la mayor fuerza de voz siempre, ¿ya? Profe, la tiene para mí es imposible, profe. Poco a poco, pero poco a poco. Eso es lo que tengo que notar. Tengo que hacerles notar para que sepan, pues, dónde deben darle la mayor fuerza de voz. Profe, parece que mis ojitos ya no pueden mucho. Mis ojos mucho mueven para el otro lado. O sea, estoy leyendo terreno religioso. La muerte debe inspirarles así. Pero mi ojo no puede girar al otro lado. Yo no puedo leer la otra palabra porque me duele. Muy bien, aquí le dije. Ahí está. Ya, comienza ahí, ¿no? A comienzos del siglo V antes de Cristo, los etruscos estaban en la costumbre de su poderío. Después, la oleada de pueblos célticos procedentes del norte y los griegos que venían del sur dificultaron su vida. Ante esta situación, los etruscos se aliaron a Cartago
enemigo tradicional de los griegos. Pero la suerte no estaba con ellos. En 480 a.C., año en el que los griegos metropolitanos triunfaban de los persas, los griegos occidentales infligieron una aplastante derrota a los cartagineses y 6 años después les tocó la vez a los etruscos. Fueron vencidos junto a Cumas por el tirano de Siracusa y Hieron, pariente y sucesor de Gelón. Y esta derrota cambió la historia de los etruscos. En lo sucesivo, fueron decayendo y su país fue conquistado poco a poco por los celtas, los samnitas y los romanos. Cumas era una colonia griega y durante mucho tiempo uno de los principales puntos de apoyo de la expansión cultural helénica en Italia. Todo parece indicar que los romanos y otros pueblos de Italia central usaban una variante del alfabeto griego de esta región, que fue luego nuestro alfabeto latino. A ver, ¿tienes ahí alguno? Profesor. Tenemos algunos adornos, carruajes, lo que se han encontrado. Pero sí, acabó. Profesor, es un carro de ¡Acabó! combate. Son esto. ¡Acabó! ¿Ya acabó? Acabó. Acabó, profe. Acabó. Acabó. Lo acabé. Ya, ahora pues vamos a ir al siguiente libro. Bueno, iniciaríamos 10 minutos más del próximo libro. Ahora vamos a entrar a Roma. ¿Listo? Pero son 255 páginas. Pensé que iba a ser más. Entonces, acá. Ahora empezamos. Pero, profe, ni siquiera hemos acabado, creo. ¿O sí? Vamos a acabar, eso ya es índice, solamente es... La índice es como la biografía. Índice de la cultura. O sea, te dice dónde están las épocas, la cultura, algo así. ¿Cómo leído? Claro. ¿Recuerdan los prosocráticos? Ya, profe, entonces. Empezamos Roma. Ya. Ahora sí. Este es todo el índice también. ¿Es la continuación o es...? Profesor, yo diciendo que vamos a acabar el miércoles o el martes. Profesor, el jueves a qué hora vamos a hacer clases porque por aquí va a haber corte de luz hasta las 11:30. ¿Corte de luz? Sí, por aquí. ¿Por aquí? O sea, por mi sitio, pues, por donde yo vivo. Ya. Sí. Por donde yo vivo, Ya. ¿qué sabes? No hay que perder tiempo, chicos, no hay que perder tiempo. Sigue, Aidan. La Roma legendaria. Fundación y expansión de Roma. Rómulo y Remo. Una leyenda narra que 23 años después del comienzo de la cronología griega, 753 a.C., se fundó la Cio, una pequeña ciudad que la historia denominaría Eterna. ¿Quién hubiera creído entonces que esa aislada aldea crearía un imperio mundial y marcaría su huella en el mundo entero? Todos los caminos llevan a Roma. Y Roma fue siglos y siglos.
en la historia de la humanidad. El centro del mundo, primero desde el punto de vista político, luego en la esfera religiosa, y hubo un momento en que también fue el centro artístico y literario. Aquella pequeña localidad a orillas del Tíber albergó albergó primero a miseros, pastores y campesinos. La población de Roma no disfrutó de una cultura hasta más tarde. Gracias a los etruscos y a los griegos de Italia meridional, los romanos asimilaban mucho menos que los jonios las nuevas corrientes del pensamiento, como los espartanos, a quienes se asemejan en otros aspectos. Los romanos daban más importancia a la ética que a la estética. El romano era, ante todo, un hombre cumplidor. El deber era el objeto de su vida, lo que le daba sentido. La grandeza de los romanos radica en la creación de su Estado y su estructura social. Por otra parte, la política en el terreno adecuado para que un hombre decidido encuentre toda clase de éxitos. Griegos y romanos se complementaron mutuamente. Su íntegro carácter continúa a la vez su fuerza y su debilidad. La admiración que sentimos por la Hélade no debe hacernos olvidar la capacidad de los pueblos griegos para realizar la unidad política. De la misma manera, pecaríamos la corta edad espiritual si reprochásemos a los romanos el no haber producido ninguna obra de arte, como las de Fidias, Praxíteles y Lisipo. No haber escrito obras semejantes a las de Homero, Sófocles y Aristófanes. Sería, dice Teodoro Mommsen, el gran historiador de Roma, totalmente ilógico desde el punto de vista histórico. Alabar a los griegos y desdeñar a los romanos, o viceversa. La encina tiene tanto derecho a existir como la caña. No se trata de ensalzar o despreciar a dos creaciones políticas más impresionantes que nos han dado antigüedad, sino de comprenderlas. Comprender que sus defectos son el reverso de sus cualidades.
Lo admirable es que, felizmente para la humanidad, las orillas del mismo mar Mediterráneo hayan acogido a dos pueblos cultos de naturaleza tan dispar como griegos y romanos. Idealistas los griegos, llenos de sentido práctico los romanos. La verdadera causa de las divergencias esenciales entre ambas naciones radica, sin duda alguna, el hecho que el Lacio, a diferencia de la Hélade, no fue fecundado. Profesor, disculpe por interrumpir, soy Fabricio. Usted, profesor, dijo que el viernes, usted dijo que desde el día lunes íbamos a tener un nuevo compañerito. ¿Dónde está? Al último me dicen, pues chicos, ¿por qué intervienen cuando está leyendo? Eso digan al último. ¿Qué pasa? Sigue, Aidan. Por Oriente en el momento de su nacimiento político, aunque con ciertas reservas. Esta opinión de Monses puede admitirse. Ahí nos vamos a quedar. Ya les dije que no se podía, no podía porque, no sé, no me ha dicho nada, no me dice nada. A ver, Danilo, ¿cuántos? 12. Gerardo. Gerardo. 14, profesor. Fabricio. 22, profesor. Ya, muy bien. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Gerardo ha leído? No. No, profesor, no ha leído. Mañana va a leer el doble. Ya el doble, no importa. Pero no es que no habían querido leer, pero el orden era Fabricio, Danilo, Gerardo. ¿Quién te ha dicho el orden que es así? ¿Quién te ha dicho que el orden es así? Así usted ha dicho. No, desde el inicio está. Tú has llegado a cada rato, entras tarde, pues, Aida. Tal vez me equivoco después, pero siempre pongo al inicio, estoy diciendo el orden. Tú ya tienes que estar desde temprano también, pues. Ya, ya mañana más bien sí va a leer El doble, profesor. Gerardo, No, y además Gerardo comienza mañana todavía. ya no importa. ¿Qué más quería? ¿Qué más quería decirles? 20 minutos va a Ya, leer. vamos a contar. A ver, Eina, ¿qué está pasando? Te estoy diciendo varias veces que tienes que tener. Tienes que visualizar bien al momento de leer. Estás acá cambiando palabras. 1, 2, 3. Acá aumentando. Acá las tildes. Estás grave en tildes. ¿Cómo vas a ponerle donde no hay? Te falta acá y por algo una tilde ahí tiene ahí. Acá también. No sé, creo que sí, esto está bien. Acá te has fijado bien. Pero acá no, si hay una tilde ahí. La I. Acá también. Reprochásemos. No, constituía, lo que usted está diciendo, no se equivocó en la tilde, se equivocó, cambió la palabra, dijo construía. Ajá, construir. Profesor, también Aidan yo escuché que estaba leyendo y siempre se pasaba, bueno, algunas veces las comas. También. Esto ya no estamos viendo. Pero vamos a ver esto. Pero está bien esa observación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15. 15. 15, Aidan. Tienes que visualizar bien las palabras. ¿Qué está pasando? Muy bien. Ya entonces ahora estamos en un nuevo libro.
Este libro trata de Roma, nada más. Así como el anterior hablaba de Egipto y el anterior hablaba de Grecia. Ahora este es Roma. Es toda una evolución poco a poco. No hay mucho. Profesor, Dime. cada libro va a ser de cada continente, o sea, de Roma, de Egipto, de Esparta, todo. Claro, también porque el siguiente tomo es de la Edad Media. Hasta ahí vamos a encontrar ya, después encontrar otro libro si seguimos. Y hay bastantes para leer. Hay bastantes temas para leer, sobre matemáticas, por ejemplo. Así como los anteriores, ¿cuántas páginas tiene? Este tiene 255. Ya, muy bien. Profesor, ¿Alguna pregunta, alguna duda también para retirarnos? No, profesor, ya me tengo que retirar porque tengo que ir a recoger a mi hermanita del colegio. Ya, muy bien. ya. Chao, chao, cuídense. Hasta Chao, chao. mañana. Chao, profe. Cuidado, cuidado. Chao, chao. Ahora, chao, chao. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau.